En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos: ganaos amigos con el dinero de iniquidad, para que cuando os falte os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco también es en lo mucho. El que es injusto en lo poco también en lo mucho es injusto. Pues si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Si no fuisteis fieles en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Los fariseos, que eran amigos del dinero, estaban escuchando todo esto y se burlaban de él. Y les dijo: vosotros os las dais de justos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, pues lo que es sublime entre los hombres es abominable ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cada página del Evangelio está llena de enseñanzas y basta una o dos líneas para extraer consecuencias que deben de influir en nuestra vida. Desde luego esta de hoy es así. Al menos dos ideas, aunque estén relacionadas. Primero dice Jesús: ganaos amigos con el dinero de iniquidad, con el dinero procedente del pecado, para que cuando os falte os reciban en las moradas eternas. Está refiriéndose a la parábola que contó del administrador infiel. Ganaos amigos con el dinero de la iniquidad, para que podáis entrar en las moradas eternas. San Pedro, en su carta, dice que la limosna cubre la multitud de los pecados. Tanto la frase de Jesús como la de San Pedro abren interrogantes. ¿Significa que puedes robar, ser un corrupto, un narcotraficante, o uno que comercia con por ejemplo, mujeres, la prostitución? Puedes ser un ladrón en cualquiera de sus variedades y hacerte rico, y luego vas al cielo porque das limosna. Pues vale, yo me he hecho rico a base de hacer sufrir, de robar, de quitarle al otro lo suyo, y después estaré en el cielo como la Madre Teresa de Calcuta, lo mismito, porque he dejado limosna. Es evidente que eso no es lo que enseña Jesús y no es lo que quería decir San Pedro en su carta. ¿A qué se refiere entonces el Señor? Tres cosas. Primera, el cielo existe y hay juicio. Primera. Porque hay juicio, hay justicia. Cuando en un tribunal humano, que no llegan a la altura ni de lejos del tribunal divino, se da una sentencia, se ordena que el culpable, en la medida en que pueda, y si no a veces lo tiene que hacer el Estado, compense a la víctima por el daño que le ha hecho. Si tiene bienes, se le impone no solamente una pena de cárcel, sino también una cuantiosa multa. Si no tiene bienes, pues seguro que no podrá pagar la multa o lo pagará el Estado en su lugar, dependerá de la legislación. Es a eso a lo que se refiere Jesús. Hay cielo y hay juicio. Y el mal que has hecho tiene que tener unas consecuencias que repercuta a favor de aquellos que han sufrido ese mal. Es decir, la justicia de Dios, más aún que la justicia humana, a veces tan sobornada, la justicia de Dios exige que aquel al cual has robado le sea devuelto lo que tú le has robado. Lo sabe cualquier sacerdote. Cuando alguna persona viene y se confiesa de que ha robado,
Es obligación nuestra decir, tienes que devolver. No basta con que te arrepientas, tienes que devolver. A veces eso no es posible, porque no se sabe a quién se le robó, fue algo que pasó hace tiempo, por lo que sea. Y entonces se le dice a esa persona, a ese penitente, se le dice, pues tienes que dar una limosna. Tienes que dar una limosna, busca un centro de atención de niños necesitados, un centro de atención de ancianos, tú tienes que dar una limosna. No basta el arrepentimiento, hace falta la justicia. Es a eso a lo que se refiere el Señor. La tercera cosa, por supuesto, es el arrepentimiento. Aunque el arrepentimiento no baste, porque hay que resarcir a la víctima, es necesario el arrepentimiento y la justicia. Por lo tanto, lo que nos está enseñando Jesús es esto: hay vida eterna, no te engañes, hay vida eterna y hay juicio, hay justicia. Ahora, estás aquí todavía, porque cuando estés allí ya no habrá marcha atrás, ya no se podrá. Jesús habla de que estás aquí. Ganaos amigos con el dinero de la iniquidad, dice aquí, cuando estás todavía aquí. Eres consciente de que has robado, eres consciente de que has obrado mal. Arrepentimiento, primero, deja eso, como hizo, por ejemplo, el publicano Mateo. Es un ejemplo claro, que le dijo al Señor, devolveré todo lo que he robado y devolveré más de lo que he robado. Primero arrepentimiento, después justicia. Tienes que resarcir a las víctimas. Tienes que resarcir, si no a aquellos que directamente han robado, yo qué sé, si es posible o no, tienes que resarcir, tienes que dar limosna. Y prepararte para el juicio de Dios, que será un juicio con misericordia, pero para el que practicó la justicia y la misericordia. Pero después el Señor dice otra cosa. Y dice muchas en este texto. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. Y el que es injusto en lo poco, también lo es en lo mucho. ¿Qué es lo poco para Jesús? Añade, dice, no podéis servir a Dios y al dinero. Eso es lo poco. En cambio nosotros, muchos de nosotros, han hecho o hemos hecho del dinero lo mucho. Del dinero o del poder o del sexo o de lo que sea. Eso es lo mucho. Y Jesús te dice, no, eso es lo poco, lo poco. Lo mucho es la vida eterna. Eso otro a lo que das tanto valor es lo poco. No dice Jesús que no sea necesario. De hecho, cuando nos enseñó a rezar el Padre Nuestro, nos enseñó a pedir el pan nuestro de cada día. No dice Jesús que no sea necesario tener comida, un techo donde protegerse, una ropa con que vestirse. No habla el Señor de eso. El Señor no está predicando la miseria, pero dice que es lo poco. No dice que no sea nada, dice que es poco, comparado con la vida eterna. Y si tú pones en el dinero tu corazón, harás que tus obras vayan encaminadas a servir a ese Dios, al dinero. Lo importante será el beneficio. Cuanto más, mejor. Sin que importen los medios para conseguirlo. Entonces, cuando te llegue la hora, y te llegará, incluso al hombre más rico del mundo, le llegará, como ha llegado a otros riquísimos antes que él, cuando te llegue la hora, te encontrarás delante de Dios. ¿Qué sucede? Pues que muchos de estos que han puesto su corazón en el dinero han dejado de creer en Dios. Es verdad, es verdad. El hecho de que no se crea en Dios no significa que Dios no exista. Porque si existe o no existe, no tiene nada que ver con nuestra fe. Si existe o no existe, es algo al margen de lo que nosotros digamos.
Por tanto, si Dios existe, y de verdad existe, esos súper ricos que han cerrado los ojos y los oídos al clamor de los pobres, también serán juzgados por el Señor juez misericordioso, sí, pero misericordioso para el que practicó la misericordia. No tengas dinero injusto, no lo tengas, porque el dinero no debe de ser nunca tu Dios. Pero si lo tienes, si has obrado mal, arrepentimiento, justicia, resarce a las víctimas, y así podrás estar tranquilo cuando te llegue la hora de estar ante el juicio divino. Que así sea.